Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. ¿Todo bien, chicos? Espero que estéis bien. Vale. Vamos a reaccionar a la tercera parte de esta mega entrevista que está haciendo un dominicano llamado Iván Gatón, geopolítico y más cosas seguro, a una persona de Etiopía. Pero bueno, nacida de Etiopía o de origen, pero es de Estados Unidos. De América, ¿no? Etiopía está a la derecha, al este de África, pegado al Golfo Pérsico, una zona muy complicada, porque es una ruta de comercial internacional. Es un país hermosísimo, según las imágenes que he visto por internet, pero de estos hermosos, bueno, o sea, que la gente solamente va allí y paga un pastizal para hacer rutas, ¿no? Con el coche. Así que nada, chicos, suscribiros a este canal si queréis que viaje a Etiopía. Y claramente le explica el don Iván Gatón que aquí no hubo esa esclavitud. Hubo esclavitud, ¿eh? Hubo. Hubo ilegal. Pero no lo mismo. No fue lo mismo. O sea, el Imperio Español no es que fue luz y colores, ni de lejos. Nada de esta vida es luces y colores. Nada. Pero comparado al contexto de otros imperios, sí. Sí. Comparando. Porque al final el ser humano es lo que es. No, es que soy español y soy santo. No. Pero es que otros imperios, ojito. Mira, vamos a ver este vídeo, porque esta mujer se pensaba que la República Dominicana también sufrió ese esclavismo, esa esclavitud, esas agresiones, esa tortura. No. Y este hombre que tiene sangre negra, creo que dice, no, aquí no fue así. Aquí no fue, señores. También con mucha otra gente. La diferencia en República Dominicana es que hay un dicho que lo dice todo. Aquí el más blanco tiene el negro detrás de la oreja. Para decir que aquí todos somos negros. Sí, sí. Por eso que yo creo que es importante saber la historia y tener a alguien como usted que lo diga, porque hay tantas falsedades, especialmente en las redes sociales. Mucha gente hablando muchas cosas y no se sabe si es verdad. Otra gente que tiene estereotipos. Pero lo que aprendí realmente de la cultura y de la historia de allá fue, bueno, leer online, cosas, libros, también hablando con la gente. Pero si me hubiera limitado a ir a los museos, voy a ser sincera. Eh, y eso es lo que yo siempre digo, porque el turismo responsable es más que sol y playa. Bueno, yo tengo una campaña que me he dedicado a recorrer la frontera del país, sobre todo Ah, ok. desde Guayajayuco, pasando por Bánica, Pedro Santana, Wow. yendo a Hondo Valle, yendo al Cercado, yendo a Restauración, yendo a Dajabón, a Montecristi, todo el país. Tratando de qué? De rescatar que todo empezó aquí y le pongo el nombre, le digo, mire, aquí estuvo la primera biblioteca de América y era de una mujer que se llamaba Catalina Bustamante, para que las mujeres no piensen que son solamente un producto cárnico que puede servirle de objeto sexual a un hombre, para que sepan que desde que llegaron los europeos aquí, Anacaona gobernaba con su esposo Caonabo el cacicazgo de Jaragua, que es el que llega hasta lo que hoy es Haití, la zona de Gonaif, la zona de Puerto Príncipe, pasando todo lo que es Pedernales, Jacmel, pero mujeres como María de Toledo, que fue una excelente gobernante. Mujeres también como Isabel la Católica, Lili. Isabel la Católica es una mujer que por lo que hizo, primero, creyó en Colón. Sin ella no hay Colón, porque los sabios de Salamanca habían dicho que el viaje no daba por ahí, que los datos de Colón eran erróneos, pero ella creyó en Colón. Y esa mujer es la que envía a hacer la gramática del idioma que usted y yo estamos hablando y que es el único idioma que se habla en el Pacífico, desde California hasta Chile, ininterrumpidamente, que es el español. Y se habla en Guinea Ecuatorial, en el África, y
solamente mexicanos en el territorio de los Estados Unidos de América, 50 millones hablan el español. Y fue por ella. Y fue por ella que le hizo una gramática con Antonio de Nebrija, pero también mandó a hacerle gramática a las lenguas taínas. Pero fue buena cosa que creyó en Colón. Bueno, el asunto es también algo que no podemos perder. La historia se evalúa en su contexto. Si no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses. Y si no llegaban los portugueses, iban a llegar los ingleses. O vamos a creer que en América se vivía en paz cuando los aztecas pedían como entrega a niños y adultos para abrirle el pecho, sacarle el corazón y comérselo. La historia de la humanidad es la historia lamentable y desgraciadamente de la violencia. Pues vamos a creer que en África no hay conflictos. Sí, ¿verdad? Porque sean negros. No, si en África incluso, dependiendo el apellido que usted tenga en alguna zona del África Occidental, para no ofender, no diré el nombre, la gente le da el trato. Por ejemplo, usted es apellido Keita. Keita. Por Sonjata Keita. En Mali. En Mali, ya eso le da a usted superioridad. Ya. Yo escuché hace poco, pero como no vivo en África y nunca me creo... Aunque Iván Gatón, por ejemplo, incluso Iván Gatón me diga algo, no lo creo al 100%. Lo creo porque he tenido otras fuentes y aparte de Iván Gatón, puedo contrastar todas esas fuentes y digo, vale, lo que dice Iván Gatón me lo creo. Porque no lo diga Iván Gatón, sino porque lo veo en más fuentes y yo tengo autocrítica, he leído mis libros, he escrito algún libro, no historia, pero sí novelas históricas, y digo, este hombre tiene razón o se acerca. Y me decían, ¿sabes lo que me decían? O sea, lo escuché en un vídeo, que no sé si es verdad, que África es un continente muy racista. El más, dicen. Por un apellido. Incluso por tu claridad de piel. A ver, África es muy grande, también habrá por zonas. Pero, por ejemplo, la gente del norte de África dice, no, nosotros no somos africanos, somos árabes. ¿Árabes? Árabes son los de Arabia. Y un racismo. En Sudáfrica hay partidos políticos que buscan la muerte del hombre blanco. No sé si también hubo crueldad también de los ingleses, pero bueno, pero ahora, en vez de olvidar eso, ¿por qué no? No, racismo, eso es racismo. Hubo injusticia, sí, pero eso es racismo, ya ha pasado tiempo. Ya ha pasado tiempo. Y sí, África es un continente muy racista. Cuando me dicen, no, es que el hombre blanco, no sé qué. África vendía a su propia gente, entre tribus. Una tribu peleaba con otra, ganaba. Controlaba esa tribu a otra tribu. ¿Qué llegaban europeos? ¿Cuánto por esos hombres? Dinero, toma. Y los propios y tribus vendían a otras tribus. Ya está, es así. Qué interesante, ¿verdad? Lo que está contando Iván Gatón, macho. Sí, es increíble, ¿eh? Entonces, en África, ¿quiénes cazaban a los africanos para vendérselo a los portugueses que iniciaron el negocio de la esclavitud? Negros también. Entonces, vamos a creer que la especie humana es distinta en cuanto a su crueldad. ¿O quiénes fueron los que hicieron la Shoah o el holocausto judío? ¿Fueron los palestinos? No, fueron los alemanes. Entonces, pero no, yo siempre que me creo un digno... Para mí todo es malo, o sea, todo el colonialismo fue malo, pero bueno. Pero Lili, recordemos que dentro de los propios pueblos, sin importar el color, hacen revoluciones y se matan entre ellos. Entonces, Colón llegó a América porque formó parte de un proceso histórico. Y la llegada de Colón a una América que había estado desconectada de toda África, de Europa, del Asia, geopolítica se le llama Isla Mundo. Esa América entonces entra a un proceso que es el proceso físico de globalización.
La globalización inicia ahí porque América estaba desconectada. Ese proceso que inicia también en economía, el mercantilismo y el capitalismo. No se dan esos procesos si no es así. Vamos a hablar ahora del contexto presente. Ya entendimos la historia de los dos países. ¿Cómo usted ve? Quiere buscar, esta mujer, se le nota, quiere buscar ese victimismo de que no, es que todo el colonialismo, es que no sé qué, fue malo. Te está contando el contexto, mujer. Yo creo que se entiende, es muy claro. Encima, lo que tiene Bangatón, si es algo, es muy claro. Habla tranquilo, con calma, incluso así medio tumbado, que yo no podría. ¿Por qué? Pues se sabe todo esto de memoria. O sea, él podría estar durmiéndose borracho, diciendo, oye, son las 1 de la mañana, estoy borracho, y te contaría la historia tranquilamente, igual. La situación ahora? Tenemos esa crisis en Haití, realmente es una situación muy horrorosa para ellos, pero esa migración masiva, no hay soluciones. Es verdad que hay una, ¿cómo se dice? Like, an attempt de la comunidad internacional de unificar la isla, o que siempre escucho eso por ahí, pero no sé si es verdad, no sé si hay una solución para dos pueblos que realmente tuvieron un camino muy diferente el uno del otro. Sí, Haití es un accidente histórico, fruto de Risuic y fruto de Basilea. Si no, Haití no existiera. Por Mm. eso, desde que Haití surge, las diferencias entre Dessalines y Christophe se manifiestan y se divide un territorio tan pequeño en dos reinos, el reino del sur, porque la historia nos explica el presente, el reino del norte. Luego, no olvidemos que los haitianos entre ellos siempre se mantuvieron divididos. La invasión americana que llega en el siglo XX, 1915, sale en el 34. Después Estados Unidos apoya a François Duvalier, el dictador, a Papadoc. Después llega su hijo, Jean-Claude, y después ya la época democrática que llegó Jean Bertrand Aristide Titi, pero el discurrir histórico de Haití es siempre divisiones, nunca República Dominicana. Increíblemente, el dominicano eso no lo ha apreciado, es uno de los países mejores comunicados que hay en América. Por cada área que usted ve de extensión de terreno, hay un camino vecinal. Es muy difícil que usted recorra mucho terreno sin que exista un camino vecinal. Sí, A pesar de que tenemos la altura más alta del Caribe, que es el Pico Duarte, la cordillera central, la malla vial de República Dominicana más caminos vecinales, en Haití no existe esa comunicación. Yo, modestamente, conozco Haití. En Haití no se hicieron esas infraestructuras. Entonces, esos dos pueblos son muy distintos. Un cibaeño, entiéndase por cibaeño a la gente que pasan de la parte norte de la isla, y un higüeyano de la zona este, o un sanjuanero, o alguien de Barahona, tienen los mismos referentes comunes. Hay una cohesión social que usted lo nota hasta en el Washington Heights. O usted lo nota en Pensilvania, que hay dominicanos, donde quiera usted va a ver. Ahora, en Haití, note usted que siempre ha carecido de una élite económica y una élite política que se pongan de acuerdo para tener un proyecto de país. Y usted dirá, ¿y por qué usted es tan categórico, tan rotundo? Porque República Dominicana, cuando un niño nace, tiene identidad. En Haití más de un 60% no lo tiene. Y yo sé de ayudas que se le han ofrecido a las autoridades haitianas para que ese problema se resuelva y no lo han aceptado. En Haití, su élite económica no se ha mezclado. No es lo mismo una República Dominicana que cuando surge con Juan Pablo Duarte dice, los negros de los Minas, los negros de Guerra, los negros de Montegrande, los negros Congo de Villamella, que vengan al ejército, que esta independencia es de todos. Y en la bandera, Dios, patria y libertad.
Eso es lo que permite que a quien llaman el gran pacificador de la República Dominicana en el siglo XIX, el general Ulises Heró, mejor conocido como Lilis, era hijo de un haitiano llamado Daza Heró. Nosotros de entrada, ¿se fijan la diferencia que hay? Hasta los que estuvieron en los Mina eran de Haití, o sea, vinieron de Haití. Vinieron y fueron incluidos, porque el proyecto era un proyecto cristiano católico. ¿Qué significa católico? Universal. Lo que sucede, como decía el poeta José Martí, el sol con la misma luz que nos alumbra, con esa nos quema. Los ingratos siempre ven las manchas, no las luces. Entonces, hay que ver las luces. El proceso nuestro fue un proceso donde estuvieron negros, mulatos y algo que llama la atención. Quien lleva a cabo el proceso de independencia dominicano es rico, si lo ubicamos en aquella época. Es blanco, había viajado al extranjero, pero hizo un proyecto inclusivo, no como en Sudamérica, que muchos de ellos le quitaron a los indígenas los privilegios que ya le habían dado los españoles. Y para darle un caso, yo sé de países de Sudamérica que en la década de los años 50 del siglo XX un indígena no se podía acercar al Palacio Nacional. De países de América del Sur que, a pesar de que la población indígena sea grande, no llegan a ser presidentes. Sin embargo, aquí de entrada el proyecto fue de todos. ¿Qué? Sí, señor, amigos. Dando cátedra, callando boquitas. ¿Cuántos llamados latinos, que está mal llamado ser latino? Latino, su origen es no bailar. Eso es una gran mentira. Sino viene de la época del Imperio Romano, de la zona de Italia, de la Lazio. Eran latinos, de la Lazio. Como muchos serían los europeos que fueron del Imperio Romano, ¿no? Cosa que pasó hace miles de años. Pero bueno, dicho lo cual, para que veáis la gran mentira, cómo han enseñado tan mala historia. Estamos hablando de una persona dominicana, sin descendencia española, creo que no sé si tiene algo, hablando de ese esclavismo, esa independencia de la República Dominicana, que ahí participaron todos, mientras que en países sudamericanos, no. No, es que menos mal que España fue expulsada. Los que ahora mandan en el país tienen sangre española, son criollos, son... España no se ha ido, simplemente ahora han echado la influencia española, pero se han quedado esos descendientes españoles ahí para gobernar tu país. Y muchos de ellos son dictadores. Sí, señor. Y los privilegios. Es que, ¿lo habéis escuchado? Los privilegios que tenían los indígenas se los borraron. Se los borraron. Y en algunos países, que no lo ha dicho, pero a lo mejor luego lo dice, hubo hasta cazas. Cazaban indios. No solo en Norteamérica, también en México. También en Argentina y también... bueno, en Chile no se cazó, pero sí se luchó. Se luchó. Para conquistar lo que es ahora todo Chile, el sur, ¿no? El sur de Chile. Aquí podemos ver. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice este hombre. Reventar a like, suscribiros, apoyar el canal como podáis y nos vemos en el próximo vídeo. Creo que es un vídeo... Quería hacer un poco más corto, pero bueno, es que es escucharlo, hablar y no podemos parar, ¿no?